Vamos con el capítulo 19 de Mi destino eres tú. Este capítulo se llama Esto también es amor. La luz se filtró por las cortinas del apartamento con suavidad. Afuera la ciudad seguía su día a día, pero dentro del apartamento todo era distinto. Una madre cruzó una puerta diciendo cosas que todavía seguían rebotando en las paredes. Una amistad de años se fracturó. El futuro se volvió incierto para dos jóvenes y todo el ambiente era pesado. Frin despertó primero. Se había quedado en la sala hasta tarde, acurrucada contra Becky, quien no la dejó sola ni un segundo. Estaban cubiertas con una manta y Becky dormía a su lado, con un brazo cruzado sobre su cintura. Becky despertó y vio que Frin estaba despierta mirando al infinito, perdida en sus pensamientos, así que la abrazó con fuerza y le dijo: «Hola, amor», con una voz ronca por el sueño. Frin tardó un segundo en responder: «Hola». Becky levantó la cabeza apenas, la miró de lado, se acomodó mejor a su lado y le apartó un mechón de cabello del frente de una forma muy cuidadosa. «No quiero levantarme», murmuró Frin, y fue la frase más honesta que había dicho desde la noche anterior. Becky le sonrió y le dijo que ella tampoco quería. El apartamento estaba en silencio. La mamá de Becky estaba en la habitación descansando y dándole su espacio para que ellas pudieran compartir. Esa mañana debían tomar decisiones importantes. Durante unos segundos ninguna habló. La mañana tenía un peso raro. Fue Frin quien rompió el silencio. «Lo de nosotras», dijo con una risa mínima y rota. «Nosotras, todo esto, apenas estábamos empezando y de repente ya tenemos que pensar en cosas que ni siquiera…» Se interrumpió apretando la manta entre sus dedos. «Siento que nos saltamos demasiados pasos». Becky la escuchó sin interrumpir. Era verdad, se habían hecho novias hacía apenas poco tiempo. Aún estaban aprendiendo a coexistir en lo dulce, en la torpeza nueva, en los pequeños celos, en la felicidad absurda de poder decir novia y sonreír por eso. Y de pronto ya estaban ahí, mirando de frente la posibilidad de sostenerse solas en una ciudad ajena. Era injusto. «Sí», dijo Becky al final, «nos adelantamos la parte horrible. Vamos directo para el matrimonio». Frin cerró los ojos un segundo. Su rostro era inerte y eso a Becky le dolía en el alma, así que tomó su rostro en sus manos. «¡Ey!». Frin se quedó quieta. «Mírame. No voy a dejar que te quedes sola en esto». Y Frin le dijo: «No tienes por qué cargar con todo esto». Becky negó enseguida: «No estoy cargando nada, estoy contigo y no es lo mismo». Frin bajó la vista. La frase la tocó tanto que no supo cómo responder. Becky tomó sus manos y le dijo: «Nos asusta, sí, muchísimo, pero vamos a enfrentarlo juntas, ¿sí? Lo haremos funcionar». Esa fue la forma en que empezó su día, con una promesa. Hablaron con la mamá de Becky después del mediodía. Fue una conversación seria, sí, pero menos dramática de lo que cualquiera hubiera imaginado, porque las tres estaban demasiado cansadas para convertirlo en algo dramático. La mamá de Becky fue clara desde el principio: «Puedo ayudarles con el arriendo y con los gastos básicos de Becky por un tiempo. Y si hace falta empujar alguna cosa puntual para que no se ahoguen cada mes, lo voy a hacer, pero no puedo sostenerlo todo por ustedes». Revisaron números, lo justo para entender que sí iba a ser difícil, que tendrían que reorganizarse, que no había espacio para el pánico ni para seguir viviendo como si el futuro se resolviera solo.
Frin le agradeció por su ayuda y por no dejarla sola, porque ese apoyo en esa situación era muy importante. Y en todo ese rato, Becky no dejó de rozarle la rodilla por debajo de la mesa. Cuando la mamá de Becky se fue esa tarde, después de abrazarlas a las dos con una mezcla de cariño, preocupación y una rabia todavía mal dirigida hacia su antigua amiga, ellas se quedaron nuevamente solas en el apartamento. Siento que apenas estamos aprendiendo a ser novias, murmuró Frin, y ya estamos hablando como si tuviéramos 30 años y una hipoteca. Lo sé, somos mujeres adultas y responsables y lo único que nos hace falta es tener un gato. Eso hizo que las dos rieran levemente. Después de eso, Becky le dijo ya de forma seria: no sé cómo vamos a resolver todo. No sé cuántos trabajos extra hagan falta. No sé si vamos a vivir cansadas durante meses o si voy a odiar cada segundo de ser adulta responsable antes de tiempo. Pero sí sé que si tu mamá te dio la espalda, yo no lo voy a hacer. Becky la abrazó enseguida. Frin se aferró a ella con una fuerza casi desesperada, escondiendo la cara en su hombro. Más tarde, Becky tenía el celular sobre el muslo. Lo miraba fijamente y después de un rato, por fin desbloqueó la pantalla y escribió. Frin estaba recostada sobre las piernas de su novia con los ojos cerrados. Becky le habló a su amiga Nantan, quien le respondió casi de inmediato. «Dime», respondió Nantan. Becky sabía que su amiga siempre la ayudaba. «Necesito pedirte un favor gigante. Si sabes de algún trabajo, algo extra, lo que sea, por favor avísame. De verdad, lo que sea». La respuesta tardó menos de un minuto. «¿Qué pasó?». Becky mordió el interior de su mejilla antes de escribir. «Después te cuento todo bien, solo necesito moverme rápido». Nantan mandó un audio, Becky no lo abrió y ella siguió escribiendo. «En serio, lo que sea, cafetería, boletería, producción, traducciones, cuidar niños, morir dignamente, lo que sea, amiga». Nantan respondió de inmediato. «Te consigo algo, mañana te llamo». Becky soltó el aire por la nariz y guardó el celular. No le dijo nada a Frin porque primero quería tener algo real y seguro. Frin estaba medio dormida, pero la observaba fijamente, así que le preguntó: «¿Qué haces?». A lo que Becky solamente le besó la frente y le dijo: «Nada, amor». Frin volvió a acomodarse en sus piernas y cerró los ojos. Pasaron un rato así. Ese día fue de procesar todo lo que había pasado. Mañana se enfrentarían con su nueva realidad. Esa noche, cuando estaban acostadas en la oscuridad, abrazándose y sin soltarse, Frin le dijo: «Gracias por no soltarme». Becky cerró los ojos y dijo una simple frase, pero muy poderosa: «Jamás lo voy a hacer». El capítulo número 20 se llama Aprender a sostenerse. Las vacaciones se acabaron antes de que ninguna de las dos tuviera tiempo de sentir que realmente habían descansado. No hubo vacaciones, ni salidas a cine, o mucho menos paz y desconexión del mundo real. Lo que hubo fue otra cosa: listas, llamadas, solicitudes, horas extras. La primera semana, después de la pelea con la mamá de Frin, ellas empezaron a buscar qué iban a hacer. Becky fue la primera en conseguir algo gracias a Nantan. Tenía que hacer turnos ayudando con producción y logística en una pequeña empresa que montaba eventos culturales y cosas de fin de semana, lanzamientos, alguna exposición, recitales. Su trabajo era coordinar, imprimir, llamar, resolver, y Becky aceptó sin pensarlo. «Nantan me ama demasiado», dijo dejando el celular en la mesa después de colgar la llamada. Frin levantó la vista de la página donde revisaba requisitos para una beca. Eso lo sabemos desde hace mucho. Becky se llevó una mano al pecho, exagerando su expresión, como en estado de sorpresa por la respuesta de su novia. Frin sonrió apenas.
Solo digo que tu red de contactos existe porque hablas demasiado y con todo el mundo. Y míranos ahora, esos contactos nos ayudan a conseguir trabajo. La risa que soltó Frin le alivió a Becky algo en su cuerpo, porque esa había sido una de las cosas más raras de su nueva realidad. Aprender a vivir con el miedo sin dejar que les robara por completo la forma en que se trataban. No era fácil, pero lo estaban logrando. Frin por su parte se movía por otro lado. Preguntó, buscó, mandó correos, se sentó una mañana entera en una oficina de apoyo estudiantil para saber si existía la posibilidad real de aplicar a una beca parcial o al menos a un descuento. Salió con más papeles de los que quería. También entendió que no podía sostenerlo todo igual que antes. Las materias, el teatro, la nueva realidad, el trabajo adicional que necesitaba. Una noche, sentadas en el suelo del cuarto, entre horarios, formularios y una libreta donde Becky intentaba hacer cuentas, Frin lo dijo por primera vez en voz alta. Quizás tenga que tomar menos clases. Becky levantó la cabeza enseguida. ¿Estás segura de eso? Frin se encogió de hombros cansada. No, pero sí sé que entre estudiar, el teatro, el próximo trabajo que necesito encontrar y nosotras, me volveré loca en el proceso. Voy a terminar odiando todo si pretendo hacerlo al tiempo. Becky la miró en silencio y le dijo: vas a poder, debes creerlo. Vamos un paso a la vez. No pongas cara de voy atrasada con mi propia vida, porque me dan ganas de pelear contigo. Eso consiguió que Frin soltara el aire por la nariz, sonriendo. ¡Qué romántica, amor! Becky se inclinó y le tocó la rodilla. Estoy hablando en serio. Hacer menos materias en un semestre no cambia que no vayas a llegar. Solo cambia cómo sobrevives en el camino. Frin se quedó callada un segundo y luego asintió despacio. Su novia tenía razón. El trabajo de Frin llegó unos días después. Había ido a dejar una solicitud en una cafetería cerca del centro cultural, donde trabajaba Becky. Salió de ahí con un te llamamos que sonaba exactamente igual a esos últimos te llamamos que había recibido últimamente. Demasiado amable para que significara algo. No quería volver al apartamento con las manos vacías, así que siguió caminando. Terminó entrando a un pequeño bar en una calle lateral, uno de esos lugares que de día parecía más tranquilo que de noche. Luces bajas, incluso a media tarde, una barra larga de madera oscura. No era exactamente el tipo de lugar donde se imaginaba trabajando, pero estaban contratando y la dueña estaba ahí haciendo las entrevistas. Era una mujer de unos 30 años, quizás más. Una camisa negra arremangada hasta los codos, el cabello recogido y una presencia que proyectaba autoridad. ¿Buscas a alguien?, preguntó. Frin sostuvo la carpeta de solicitudes un poco más firme. Vi el anuncio, el del trabajo. La mujer la miró de arriba abajo apenas un segundo, evaluándola rápido. ¿Tienes experiencia? En atención al público no mucha. En sobrevivir a un teatro universitario y gente intensa bastante. Eso arrancó una sonrisa leve al otro lado de la barra. Eso podría servir. Me llamo Ploy, hermosa. Mucho gusto. La entrevista fue breve. Había algo en su forma de mirarla. Lo hacía con atención, como si Frin la hubiera intrigado. Le preguntó por horarios, por estudios, por si podría trabajar hasta tarde los fines de semana, si sabía manejar todo tipo de clientes. Frin respondía de forma muy sutil. Ploy pareció encontrar eso particularmente entretenido. Empiezas este viernes si eso quieres, dijo al final. Frin tardó un segundo en reaccionar. ¿Así de rápido? Ploy se encogió de hombros. Necesito gente
tú necesitas trabajo y al destino le encantan las coincidencias. Frin soltó una risa breve. Cuando salió del bar, llevaba el primer turno apuntado en un papel, el número de contacto guardado en el celular y una sensación extraña en todo el cuerpo, alivio mezclado con vértigo. Becky la estaba esperando afuera, sentada en un muro con 2 cafés en la mano. Levantó la vista apenas la vio. Reconocía esa expresión en Frin, la de alguien que venía de ganar algo importante y todavía no sabía si permitirse sentir completamente feliz por eso. Y preguntó poniéndose de pie. Frin sostuvo la mirada un segundo como si quisiera prolongar ese momento. Empiezo el viernes. La sonrisa que le explotó a Becky fue tan inmediata que casi le dolió a Frin de lo bonita que se veía. ¿En serio? Frin asintió. Becky dejó los cafés sobre el muro sin preocuparse de si se caerían y la abrazó con una fuerza que la hizo reír. Sabía que te iban a contratar. Eso es mentira, Beck. Sí, pero quedaba bien decirlo ahora. Frin apoyó la frente un segundo en su hombro y respiró. Esos días eran una locura y el comienzo de algo nuevo. ¿Estaban cansadas? Sí. ¿Seguían asustadas? También. Pero estaban enamoradas de una forma demasiado viva como para dejarse apagar por completo. Al final de cada día, por más cansadas que estuvieran, siempre se buscaban. Becky llegaba de mover cajas, coordinar horarios y discutir con proveedores y bastaba con entrar al apartamento y ver a Frin sentada en el suelo, rodeada de papeles y todo en ella se ablandaba. Frin a su vez podía pasarse la tarde llena de formularios, correos y miedos, pero bastaba con oír las llaves en la puerta y la voz de Becky diciendo alguna tontería desde la entrada para sentir que el apartamento seguía siendo su lugar seguro. Y el deseo entre las dos no desapareció con el estrés. La forma en que se veían, se besaban y tocaban seguía siendo intenso. Eran jóvenes, se amaban y se deseaban mucho. Cuando Becky llegaba, todavía con la mochila a medio caer del hombro, la tomaba por la cintura como si llevara toda la tarde extrañando exactamente eso. A veces Frin la encontraba acostada en el sofá y se acercaba solo para apoyar su cara en el cuello de su novia y quedarse un momento ahí, escuchando la respiración entrecortada de Becky. En la universidad, cuando por fin reanudaron actividades previas al nuevo semestre, seguían siendo cómplices, más discretas en algunos lugares, más atrevidas en otros. Un roce en el pasillo, Becky robándole un beso rápido en las escaleras, Frin acomodándole el cuello de la camisa antes de entrar al teatro y luego tardando medio segundo más en apartar los dedos. A veces, en medio de tanto cansancio, eso era lo que la salvaba. Recordarse que no todo entre ellas eran problemas por resolver. También era deseo. También eran ganas. El primer viernes de trabajo para Frin por fin llegó. Ella pasó toda la tarde diciéndose que solo era un turno, que no tenía sentido ponerse nerviosa y que podía sobrevivir a servir tragos y limpiar mesas. Becky, por supuesto, notó los nervios incluso antes de que saliera del apartamento. Te ves como si fueras a rendir un examen final en vez de ir a trabajar, dijo desde el marco de la puerta mientras Frin revisaba por tercera vez que llevara el celular, la cartera y una liga de repuesto. No me pongas más nerviosa, por favor. No lo estoy haciendo. Estoy siendo una novia solidaria y objetiva. Frin la fulminó con la mirada, Becky sonrió y se acercó. Le acomodó el cabello detrás de la oreja y luego, antes de que Frin pudiera reaccionar, le dio un beso corto. «Te va a ir bien, amor», fue lo único que le dijo. Frin le sonrió.
Fueron juntas hasta el bar porque Becky tenía esa noche libre de su otro trabajo y se negó a dejarla llegar sola. Frin no discutió, si era honesta, agradecía la compañía. Chloe estaba en la barra cuando entraron. Levantó la vista de inmediato y aunque su sonrisa fue profesional, a Becky le resultó curioso la forma en que miró a Frin, pero trató de no prestarle atención. «Puntual», dijo Chloe mirando el reloj. «No me gusta llegar tarde», respondió Frin. «Eso puede convertirte en mi persona favorita si lo sostienes más de una semana». Luego sus ojos se movieron hacia Becky. «¿Amiga tuya?», preguntó. Frin se quedó quieta apenas un segundo. «Ella es mi novia», dijo al final, con esa calma que era tan suya. Chloe parpadeó una vez y luego sonrió. «Ok, entonces la devolveré al final del turno». La frase fue una broma. Becky también sonrió. Apreció muchísimo esa política empresarial. Chloe soltó una risa breve. «Intentamos cuidar del personal». Frin estaba lista para su primer día. Y recibir instrucciones. Becky se despidió con un beso rápido, prometió pasar a buscarla y salió. Dentro del bar, Chloe le explicaba a Frin el orden de todo, dónde guardaban cada cosa, cómo servían cada bebida y cómo detectar de lejos quién sería un cliente potencial. En medio de la noche, Chloe le corrigió algunas cosas, acercándose más de lo necesario. Le decía con una pequeña sonrisa que si seguía así, iba a terminar robándole el trabajo. Frin, agotada y concentrada en no equivocarse, no pensó demasiado en ello. Por ahora solo le importaba una cosa: seguir construyendo, junto a Becky, una vida.